Buenos días. Buenos días a todas nuestras amigas y amigos que nos siguen a través de los 96.5 MHz de la frecuencia modulada de estéreo de RTP. RTP 96.5 en la provincia de Santa Elena y Guayas, 98.7 en la provincia de El Oro. 2 graditos nomás, no, que estoy medio agripado. Ahí nomás, gracias. Dankeschön, etcétera, etcétera. El señor habla alemán, yo no. A ver, muy buenos días también a la gente del Real Audio, www.rtp.es. Y muy buenos días a quienes nos escuchan y nos ven a través del canal de YouTube de RTP, las redes sociales de RTP, estamos en todas, @rtp.es, el Facebook Live de RTP, el Facebook Live de su servidor Rodolfo Vaquerizo Blum, y como dice el líder, jalala, ¡águeda! Lo único que nos paga la economía entre la mesa corta es en la fecha. Y a ver, dice 9 de junio, sí, pues, va a ser 9 de junio, digo yo, ¿no? Bien. Como dice que las condiciones del fenómeno del Niño en una dinámica rápida se pasó a condiciones de mayor calentamiento del mar, advierte y no car. Yo solo les digo que el Niño todavía no ha llegado, porque si bien es cierto que el día domingo cayó, por al menos por mi casa, era un diluvio, un rato. Nosotros se veían, no, es que yo no veía la Santay, no veía la orilla del río Guayas, y a duras penas veía la vereda del Malecón 2000, de la lluvia que había. Pero cuando hay niños, no es que te llueve el domingo, un rato, 2 horas, y después ya no llueve. Y ayer lunes, no. El lunes, el niño es todos los días, seguidos. Así que, cuidado, se nos contagia el inocar del INAMI. Oh my goodness. Oh my goodness. Eso sería terrible. Pero bueno, entiendo que tenemos a nuestro invitado conectado. O Gerhard me ha engañado. En alemán, además, me jodió porque no sé qué dijo. Nein. Ah, bien, entonces voy a hablar yo. A ver. A veces uno hasta se come las uñas de la impotencia, ¿no? Yo iba manejando y tenían como último invitado del segmento anterior, de la mañana en Tropicana, porque así suena, hasta rima, ¿no? Porque la mañana en RTP, no rimé. Excusez-moi. Pas de rime. No. Y tenían a este célebre ciudadano, Carlos Aguiñaga, doctor, perdón, cuidado, después me va a decir que le costó muelas y muchos sacrificios sacar el doctorado. Oiga, la gente es sinvergüenza, ¿no? Usted, señor doctor Aguiñaga, o Aguinaga, perdón, usted es Aguinaga, sin la ñ. Aguinaga, ¿ya? Doctor Aguinaga, presidió el Tribunal Supremo Electoral que al PRIAN, Partido Renovador Institucional Acción Nacional, que primero se llamaba Partido Renovador Institucional Álvaro Noboa, primero nos dijo que no podíamos poner el nombre de una persona. ¿Sabes? ¿Por qué no podemos poner el nombre de una persona? Porque a él no le da la gana. Ok, pero como sabíamos que nos iban a tratar de joder por todas las formas posibles, se lo cambiamos. AN de Álvaro Noboa pasó a Acción Nacional. AN, quedó PRIAN. Ya. Y nosotros presentamos con 2 días de diferencia la inscripción, porque era un partido nuevo, igual que la Sociedad Patriótica 21 de enero, de mi coronel Gutiérrez, a quien le mando un saludo, y le pregunto cuándo aparece con los pobres, pues no, porque él solamente anda ya en la estratosfera, es heavy. Pero bueno, a ver, al Partido Sociedad Patriótica le revisaron las firmas a la velocidad del relámpago y le otorgaron el casillero número 3. A nosotros nos tocaba el 7. La primera revisión de firmas no les gustó. Entonces, la segunda revisión de firmas contrataron a la Universidad Central, creo. No le pagaron. Usted, señor doctor Aguinaga, no les pagó. Por eso es que la Universidad Central no entregó el registro y se nos acababa el tiempo. Y yo sí creo que no le pagó a propósito, para ver si nos jodían. Nos terminó revisando las firmas de adhesión al PRIAN, nos terminó revisando el Departamento de Grafología de la Policía Nacional. Es el único partido en la historia del Ecuador que yo sepa que la Policía Nacional fue contratada por el Tribunal Supremo Electoral para revisarnos las firmas. Cuando la Policía Nacional le hizo saber al doctor Aguinaga que se daba con la puerta en las narices, porque diga usted que necesitábamos, por decir algo, 500.000 firmas o 300.000 firmas, teníamos 250.000 más.
de las que necesitábamos, válidas todas, ninguna duplicada, ninguna con firma equivocada, y entonces comiendo harto cemento, nos tuvieron que calificar. ¿Sabe cuántos días? A 5 días de que se cierre el plazo. Casi lo dejan afuera Álvaro Novoa. Entonces yo entiendo que esta no es información que la saben las personas que no estuvimos ahí. Como yo sí estuve allí, se la cuento, porque cuidado los que escucharon la entrevista anterior creen que este señor puchica un poco más y hay que llevarlo a los altares. Esta que hay que llevarlo a los altares. 3 revisiones. Adivinen de qué partido era el señor Aguinaga, porque en ese tiempo el Tribunal Supremo Electoral se conformaba por un delegado de cada uno de los 7 partidos más votados en la elección anterior. Adivinen, porque la elección anterior fue la del 98, ¿no? En la que ganó Drácula. Bueno, no ganó, lo hicieron ganar. El fraude del sur de Quito y del suburbio de Guayaquil. En Quito perpetrado por la ADP y acá en Guayaquil perpetrado por el Partido Social Cristiano, que eran aliados. Que el ingeniero Febres Cordero, que en paz descanse, se fue del Teatro Presidente y los mandó a la mierda. Ya. Porque dijo que era el peor error posible aliarse con un individuo como Osvaldo Hurtado y su gente. Eso dijo el ingeniero Febres Cordero. Desmiéntanme si quieren. Yo tengo testigos. Ya. Entonces, adivinen de qué por cuál partido de la elección del 98 era representante ante el Tribunal Supremo Electoral y presidente, porque en la primera vuelta fue el partido más votado. En la segunda vuelta solo Dios sabe qué pasó. Bueno, no, Errol Cartwright y el señor Juan Manuel Fuertes, que está vivo, se ha de acordar lo que me contó en el último piso del Swiss Hotel de Quito, en una reunión que habíamos empezado a las 11:30 de la mañana y terminó a las 7 y pico de la noche. Comprenderán que almorzamos y otras cosas más. Y yo no sé si vino veritas, pero me la contó. Y me dijo clarito cómo bonito, ¿quieres que te cuente cómo les robamos? Y me contó. Y cuando un mes y medio después, en el Bankers Club, Errol Cartwright, que en paz descanse, que era de la Unión Alfarista de Fabián Alarcón, a quien le mando un saludo, me contó también. Y me contó lo mismo. O sea, yo no creo que se hayan puesto de acuerdo para mentirme igual, ¿no? Así que, doctora Aguinaga, no sea sinvergüenza. Ok, ya lo tenemos al invitado conectado. Sí, muy bien, no lo veo, hermano. Yo no soy ojo de halcón. Me han sacado una foto chiquitita, diminuta. Gerhard va a irse al infierno, Gerhard, definitivamente. Se va a ir al infierno. No veo al ingeniero Alcibar, ven a ver. Aló. Ingeniero, buenos días. No, tampoco lo oigo. Yo creo que de tanto hablar alemán, como decía Humberto Eco, que el péndulo de Foucault, ya Gerhard está progresivamente dedicándose solo a hablar en alemán. Primero me sacó una foto que si yo tuviera un largavistas, a lo mejor lo alcanzaba a medio ver. Y luego, ahí está, ahora sí lo veo. Sí, oiga, porque aquí tenemos un pseudo alemán que es ecuatoriano, que se llama Gerardo, pero hay que decirle ¡ya! ¡Ya! ¡Nein! En alemán, y esta que se muere de risa. Oiga, y le juro que me sacó una foto suyo que hubiera necesitado un largavistas militar de última generación para alcanzar a medio verle la cara, para que vea, bueno, yo entiendo, ¿no? Él se ha alterado, se ha dañado, porque en la cabina que está la secretaria de Defensa del Averno guarda granadas de azufre. Y usted como ingeniero sabe que respirar azufre hace daño, pues, ¿no? Al cerebro, a los pulmones. Bueno, así que está disculpado. Ingeniero, muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Y de nuevo, por Dios, que en este país, el día que salgamos de la M, cuidado, salimos de la M porque nos vamos a la doble M, ¿no? A ver, jefe, el arroz. El otro día, hace tiempo que hablamos con usted, hablamos del arroz. Y resulta que, ¿cómo compite un agricultor ecuatoriano con el precio del arroz cuando en el Perú viene a $14? Porque allá usan otras semillas. Cuando en el Perú no producían un puñetero grano de arroz cuando yo era joven. ¿Qué pasó? ¿Qué sigue pasando?
Perú a partir del año de 1990 comenzó a dar un salto Fujimori, fundamental en el claro, tema agrícola sobre todo, ¿no? claro. Entonces, eso hay que destacarlo. Hoy el sector agropecuario peruano exporta más de 12.000 millones de dólares al año y realmente eso no lo tenía No, hace 40 no, años. no, tenían cero. Casi no exportaban de agropecuario nada. Era choveta, pesca, petróleo, Sí. pero no agropecuario. Y entre ellos, pues, estos sectores que han crecido, Ujú. el sector arrocero, que ha crecido mucho en la parte norte, en selva, que le llaman ellos, que es la Amazonía, Ya, eh, y también algo en el centro sur, en la zona de Arequipa, Cajamarca. ya, Por ahí tienen ellos sí. una gran producción arrocera. Y hay que destacar algo, ¿no? La productividad, que es el problema, uno de los problemas fundamentales, el problema estructural del Ecuador. Nosotros, ¿Cuál es nuestro promedio de producción por cuadro o por hectárea? ¿Cómo lo medimos? por hectárea, bueno, lo podemos hacer por cuadra, pero Porque yo soy de sinceramente, la época en que se hablaba de cuadra. Yo alcancé la eh, cuadra, la yarda, la vara, sí, la la vara, pulgada. la Bueno, manzana, dicen también. sí, Bueno, el, el tema es que nuestra productividad es 5.5 toneladas. Una tonelada tiene cinco 11 punto sacas de arroz cinco en promedio. toneladas. Una Sí. tonelada, ¿cuánto sacas? Tiene 12. Una tonelada tiene 11 sacas de arroz cáscara, ¿no? Hay Claro, que 200 diferenciar lo libras. que es el arroz La de cáscara del 220 libras más arroz o menos. pilado. Sí. Y de eso, pues realmente cuando comparamos con el Perú tiene de 10 a 12 toneladas Puta, el en doble. productividad por hectárea. El doble. Entonces hay una diferencia enorme en productividad. Y es ¿Por qué? donde, por diferentes razones, hay varias A razones ver, estructurales. La primera explíquemela, no pasa sea por lo que malito. usted lo mencionó, la Oiga, semilla. haga de cuenta que yo soy bien bruto. Explíquemelas bien despacito y todas para poder entender. La Bueno, semilla sí entendí. usted acaba de mencionar la semilla. Ya. Eso de usar la semilla de arroz bonito que se usa aquí, muchos agricultores lo usan. El cultivo bonito del año pasado, cogen de ahí una parte, lo usan como semilla del siguiente cultivo. Eso es la receta para ir bajando productividad. La gente lo hace también por costos. El otro tema, un tema fundamental, la nivelación de suelo. Y no hablamos de la nivelación de suelo que usted se va a Novol, se va a Daule y ve un tractor arrastrando un tronco. Eso no. Hablo de una nivelación láser. Ah, Tiene que ser dejar el láser. suelo. Sí, nivelación láser, que es la tecnología que no es nuevo. Esto ya No. tiene 50 años en el sector agropecuario, pero todavía lo estamos peleando para que se introduzca en el Ecuador con fuerza. Hoy menos, quizás el 20% menos de los arroceros ecuatorianos usan nivelación y nivelación láser un porcentaje mucho menor todavía. Entonces, estamos hablando de dejar los suelos a 0.5 de pendiente. Ya, Lo que se llama, en términos arroceros, se llama mesa de billar, se llama eso. ya. Eso es algo que aunque parezca que no lo es, sí es muy importante, porque cuando usted tiene esa nivelación, deja de haber ondulaciones en el suelo, porque en esas ondulaciones hay plantas de arroz que están fuera del agua y plantas de arroz que quedan muy dentro del agua, O por sea que obvias usted tiene razones. unos desniveles dentro de la propia Exactamente. cuadra del. Ya, que, Hay desniveles. Entonces, esos desniveles reducen la productividad del arroz, causan que existan más malezas, más plagas. Entonces, lo primero es comenzar por allí, por la nivelación de los suelos, porque realmente según cálculos técnicos, se dice que más o menos se podría aumentar la productividad del arroz en un 25% solamente nivelando suelos. solo con nivelar. Solo nivelando suelos. O sea, Perdón, ¿y qué si tan usted, caro es nivelar? Que es muy caro. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por necio o realmente no porque es es tan caro? caro. Ah, no es caro. No es tan caro. O sea, es una labor más. Es una labor que hay que hacerla. Pero eso va de la mano con la agricultura moderna. O sea, aquí hay que dar pasos fundamentales para comenzar a cambiar el agro ecuatoriano. Porque, vea, aquí hay un tema que en su momento quizás fue necesario. Yo no quiero juzgar el pasado de esa forma, pero no de ahorita, décadas atrás. Se han fijado estos precios mínimos de sustentación, que yo entiendo que quien los ideó los hizo con la premisa de que eso iba a mejorar la productividad del arroz como incentivo a los productores. Pero eso se ha tornado en un dogal para el sector, porque cuando usted ahorita quiere comprar arroz a precio internacional, con cosecha, este año cosecha récord, ojo, este año el arroz llegó a 563 millones de toneladas de cosecha, una cosecha récord en el mundo.
Perdón, eh, 563 millones de toneladas en millones el de mundo. toneladas. Sí, nosotros Eso, ahí no una somos, pero tonelada, estamos hablando ya de arroz limpio o de arroz bruto. estamos hablando de arroz paddy, arroz en cáscara, que En se llama, cáscara. O sea que arroz en cáscara, de sí. ahí sale más o menos la mitad de arroz comestible. Más o menos, sí, un poquito más, Ya, dependiendo de la variedad, digamos dependiendo de algunos, pero sí, 290, más o menos 300, es una regla de ya, dedo. Lo que digamos usted menciona es una regla de 290, dedo. Una saca, un ya, quintal de arroz. ya, ok, Entonces, de esos millones de toneladas, pues con esa producción récord, el precio internacional bajó. obvio, Hoy usted consigue arroz a precios de $16 el quintal, para ponerlo en quintales. ya, que todos nos entendemos con el quintal, que tiene Entonces, 4 arrobas por si acaso. sí, esos $16 por quintal, imagínese, usted se va a cualquier supermercado y el precio no le baja de $1 el kilo. O sea, estamos hablando de más o menos 55 centavos la libra, o sea, de 16 centavos el precio internacional. Obviamente hay que sumarle eso, el No, el transporte, margen los de ganancia y todo, pero alquilados, el igual es margen de una ganancia. barbaridad. Sí, pero realmente es lo que estamos viviendo y en Ecuador lo vivimos esto gracias a esta política de hace décadas que se llama precio mínimo de sustentación, que no fue bien entendida ni bien utilizada, porque obvio, yo no quiero hablar de que los que lo hicieron con mala intención, pero sí el efecto que ha causado esto es que hoy tenemos miles de productores escudados simplemente en ese precio mínimo de sustentación en un sector que hoy no es competitivo, aunque tiene el potencial de ser muy competitivo. Y eso es lo que hay que destacar porque hay que hacer mucho todavía, comenzando en este sector arrocero del cual depende miles de personas. Hay cantones enteros, sobre Claro, todo en la provincia del Guayas, que depende de su economía del sector arrocero. toda la zona de Daule y de todos Toda la zona de los Daule y cantones alrededores, que ¿no? Estamos ahora son hablando de Santa cantones Lucía, claro, Palestina, eso era Daule. Todos esos Sí, cantones se todo eso desgajaron de era Daule, claro. Lomas de Ser Argentino, que Todo. también era Daule. Todo, claro. Entonces, en efecto, hay ahí que trabajar mucho y también hay otro problema por el lado de los costos de producción. Y ahí viene este problema de abandono del Estado, ¿no? Aquí hay un problema que yo lo he vivido como agricultor, y en esto yo destaco, mi padre, mi familia, hemos sido agricultores, yo mismo he sido agricultor de arroz. Ah, de arroz. O Eh, sea que usted está hablando de lo que lo ha vivido, no es que le sí, yo lo he contaron. Ya, vivido, estamos hablando el mismo ya, idioma realmente cuando hablo con mis amigos arroceros. ya. El problema con el tema del arroz es que aquí tampoco hay asistencia técnica. Y eso es algo que el Estado lo abandonó. Acuérdese que en algún momento Sí hubo. existían Sí. el programa nacional del arroz, Claro, sí hubo, claro que hubo. que desapareció, así como muchos programas en estas reestructuraciones que se hacen de cuando en cuando en el Ministerio de Agricultura. eh, Desaparecieron estos programas que de alguna u otra forma, aunque tenían sus falencias, pero también tenían su utilidad. En el tema de la asistencia técnica, eso se abandonó. Hoy la asistencia técnica, y es duro decir lo que voy a decir, pero es verdad, Diga. la asistencia técnica prácticamente está en manos de los vendedores de agroquímicos. Y ahí comienza una grave situación. A Porque, ver. Time out, como dicen en el sí, básquet. ok, Un saludo. Usted me está diciendo que la asistencia técnica que debería ser entregada por el Estado, no digo el gobierno, el Estado, sea cual sí, sea el gobierno, ujú. ya no hace algún tiempo que el Estado dijo, Poncio Pilato es un cojudo al lado mío, se lavó las manos, y entonces, claro, los que venden los productos dijeron, oye, yo le doy por la asistencia técnica, pero eso es chivo amarrado, pues, Por supuesto, eso es, como dice, la solución en manos del problema, por sí, ahí dicen puta, a veces. Porque usted sabe que un vendedor de agroquímicos, su incentivo empresarial es vender más claro, para cobrar más. sí, Entonces, ahí hay un problema muy serio en la parte técnica y en promedio, y eso yo se lo digo por a experiencia ver, y experiencia familiar que le a acabo de ver. mencionar, se usa más o menos un 30 a 40% más de insumos de lo que se debería usar. O sea, se ¿Por los qué? meten. Como el Se otro, los meten. el asistente técnico lo dice, yo usa esto y se lo está clavando sin misericordia, ya entendí. Y aquí voy a usar voy a tratar de explicarlo A más ver, por términos favor, técnicos. por Cuando favor. uno hace una agricultura técnica, Ujú. uno tiene que basarse en lo que se llaman umbrales económicos, en ¿Ya? lo que se llama manejo integrado de plagas, que es la técnica hoy de manejo de plagas y enfermedades en el agro. Y esto tampoco de que se inventó ayer, esto tiene 50 años. Entonces, el tema es que
nuestros agricultores y esta asistencia técnica como se la maneja hoy por estas casas comerciales, prácticamente han hecho política de aplicaciones periódicas. O sea, tantos días tiene el cultivo, se aplica tal cosa. Tantos días tiene, se aplica tal cosa. Entonces, hemos dejado los umbrales económicos de lado. Y le digo, eh, nosotros en algún momento tuvimos parcelas que llegaron a producir 10,2 toneladas de arroz, sin usar una sola gota de insecticida. Y ¿Ya? eso es una cosa pues que hay que destacarla, Claro. porque realmente aquí se usan muchos más insumos químicos de los que se debería usar. Y ahí falta la asistencia técnica, y es donde entra estas deficiencias que el Estado ha mostrado. Esta entrega, por ejemplo, de kits, se entregaban kits por entregar kits, y esos kits a veces con productos que no se necesitaban, los agricultores los usaban también pues sin ningún pudor. O sea Y que eso hay que los incremente el kits, uso de agroquímicos. una preguntita, o sea que los Sí. kits venían, una parte del kit traía cosas que no eran para nada necesarias, en vez de concentrarse en lo que sí era necesario y útil. Oiga, pero eso, para comenzar, no es ético, es inmoral y en mi opinión es una pillería. Ya. Por supuesto, o sea, mire, hace 10, 12 años, incluso en algún kit yo vi que usaban TIL. TIL era, ya no es, un fungicida que se usaba en banano. Y mandaban TIL para arroz, para algún hongo en el arroz. Oiga, pero el Entonces, arroz y ese el tipo de banano, cosas hemos visto en el país. pero el arroz y el banano ni se parecen, pues, jefe. Por eso, sí, no se parece. Hay un hongo, puede ser que algo haga, pero no es un producto autorizado. O sea, imagínense el Ministerio de Agricultura dando tilt a los arroceros para que lo usen en arroz cuando es un producto que era para banano. Entonces, ese tipo de cosas hemos visto y esa es parte de estas políticas que se orientaron simplemente a favorecer el uso de agroquímicos. Y es donde tenemos un problema, porque Ecuador, aparte del problema de productividad que le acabo de describir hace un rato, que Ujú. producimos prácticamente la mitad que produce el Perú, Sí, sí. tenemos un 30-40% más de costos por esta utilización irresponsable de agroquímicos. Entonces, esto es un cóctel mortal, pues, No, de falta de productividad y de exceso de costos. no vamos a competir nunca, pues, si tenemos dos patas cojas. En esas condiciones no podemos No, competir, esa es la verdad, pero hay mucho por hacer, porque yo sí le diría que tenemos un enorme potencial. El potencial existe, las condiciones climáticas existen, las horas de sol existen, el agua existe, que el balance hídrico que tiene el Ecuador, o sea, la cantidad de agua que tiene el Ecuador no la por tiene metro nadie. cuadrado de terreno No la es tiene. mucho mayor que lo que tiene el Perú, por ejemplo. Ah, no. Entonces, tenemos un gran potencial para crecer en arroz. El Ya. Ecuador, y lo digo sin ningún tipo de complicación, el Ecuador hoy debería estar exportando por lo menos 1 millón de toneladas de arroz, si se hubieran hecho las cosas bien. Y hay mucho, insisto, hay mucho por hacer. El tema Pero de todavía se nivelación, por pueden hacer ejemplo, las cosas bien. todavía se pueden hacer. Todavía Tenemos estamos a tiempo problemas. de recuperar competitividad. Lo que pasa es que debemos hacerlo por una razón social primero, porque hay suelos que solamente tienen uso arrocero. O Claro, sea, es muy difícil reconvertir suelos arroceros a otro tipo de producción agropecuaria. claro, Se puede agropecuaria. hacer, pero es muy difícil de hacerlo. Porque hay una Aparte conversión, tenemos, le cuento que hay una conversión que se ha hecho bastante aquí en la zona, sí. que es Ujú. convertir los campos arroceros en urbanizaciones de gente. Ah, bueno, Esa es una ese es un reconversión, tema, es una eso sí, reconversión que tiene la que ver por puntilla, pero magia, porque el uso del suelo que era pues por centurias agrícola y arroz, o ahora no, esto es urbano. Ya. ¿Sabe? sí, todo eso comenzó en la puntilla. Yo me Sí, recuerdo que se señor, usaba la exactamente puntilla ahí. y luego era un camino de tierra hasta pura arrocera, ¿no? Así es. Si era Arroz y la arroz. primera cosecha que entraba a Guayaquil era la de San Borondón. Así es, Después así es. entraba Daula y sus alrededores. Claro. Entonces, sí, eso realmente, ese reemplazo sí se ha dado, ¿no? Pero, Claro, pero de todos modos, el eso billete, pues. no va a ser algo tan fácil ni tan rápido, obviamente, en las 300.000 hectáreas de arroz que tiene el país, ¿no? No. Y además que yo quiero ver, porque, a ver, sáqueme una curiosidad. Sí. El arroz se siembra en tierras bajas, ¿no es cierto? El arroz se podría sembrar en secano, pero nosotros se siembra en tierras bajas. Ah, ya. O Sí, sea en tierras. que todos aquellos que urbanizaron y no levantaron lo suficiente preveyendo que hay algo llamado el fenómeno del niño, no una lluvia fuerte,
Están jugando a la ruleta rusa, porque donde Eh, viene un niño en serio, sí, especialmente los que están del lado del baba hoyo, que no tienen la presa de doble peripa que los puede ayudar, van a competir en kayak, en los Juegos Olímpicos, canotaje, waterpolo y natación. eso es algo sumamente preocupante y lo que usted menciona realmente como persona, como ciudadano y como persona que conoce el tema hídrico, también me preocupa. Yo calculo que el cauce de los ríos, sobre todo el río principal de la cuenca, que es el río Daule y el río Babahoyo, que usted lo Ujú. mencionó, deben haber perdido por lo menos un 40-50% de su cauce del último niño para acá, El último niño fue el del último niño para 97-98. acá simplemente por la sedimentación. Es una cosa, créame, una cosa brutal. Yo lo he visto en Daule, en el plan de riego, el plan América, Claro, el Plan el plan de América. riego Jaime Roldós. Allí se hicieron unas limpiezas de los sistemas de bombeo y unos meses después fui por allá a visitar amigos Y y realmente lo que vi fue sorprendente. Se hacen unas montañas de arena, pero miren, 6 meses. en seis Entonces, yo meses. no quiero ni pensar. Si usted se pone a pensar en 30 años, No, 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 imagínese no. lo que puede ser. Y realmente, si vamos a la población desde el último niño para acá, casi que se ha doblado. ¿Y eso qué significa que se ha doblado? Quiere decir que estamos poblando, como usted bien lo menciona, estas zonas arroceras, que son zonas bajas, ahora son ciudadelas. Sí, Esas ciudadelas esas zonas arroceras tenían drenajes, tenían sí, desagües, canales. claro. Eso, ¿dónde está ahora? Ojalá que exista de alguna forma, porque si no existe, Dios nos va a dar reconfesados, ¿no? A ellos. A él lo que está. Sí, y Sí, realmente a claro, todos, porque eso nos golpea como sociedad a todos, porque claro, es lógico. una desgracia. Pero directamente les toca a los que debieron, el primer punto que tenían que haber hecho es cuánto vamos a subir, porque nosotros no sabemos en un momento. A ver, cuando empezaron esas urbanizaciones ya había pasado el niño del 82-83. Así que nadie puede decir que no sabía lo que podía pasar con el niño. Ahí tenían que haber Claro. calculado cuánto tenían que subir, cuánto tenían que meter de relleno para estar más o menos seguros. Yo quisiera saber Así si es. metieron el relleno suficiente. Si no, vamos a tener, como usted bien dijo, una tragedia. Pero bueno, a ver, sigamos Sí. con la competitividad. ¿Qué más hacemos? Bueno, hay que formar empresas. En eso también pasa el tema de financiamiento, que es uno de los eslabones débiles de la producción agrícola, porque hay que fomentar empresas de nivelación de suelos que vayan a aumentar la productividad. Nosotros podríamos aumentar con nivelación de suelos y uso de semilla mejorada que usted mencionó. Podríamos mejorar hasta superar las 8, llegar a las 9 toneladas de producción de arroz por hectárea, Está lo cual ya nos hablando, pone en otro nivel. claro, pues nos acerca Eh, muchísimo a las 10-11 de Perú. por supuesto. Y eso sería pues algo muy importante de hacerlo. El tema es que para eso se necesita la decisión política y usted dice, si no es un tema del gobierno simplemente, es No un el Estado. asunto que pasa por el Estado. Recuérdese Exacto. que las competencias de fomento agroproductivo y riego hoy las tienen las prefecturas, Sí, señor. que de paso yo pienso más allá de cualquier persona que haya estado ahí, que no ha cumplido con esa función, No, prácticamente en ninguna provincia. no, En eso han quedado debiendo las prefecturas. yo podría hasta apostar. Sí, Sí, eso pasa en Guayas, pasa en Manabí, sí, pasa bueno, en los ríos, ¿no? Pasa en todo el país. Entonces, ahí tenemos, seguimos con este problema social. La gente tiene tierras que solamente tienen vocación arrocera y hay que mejorar eso. Hay que copiar lo bueno que han hecho otros países. Uruguay, por ejemplo, tiene un gran sector arrocero asociativo. Ellos le producen 10 toneladas por hectárea 10. y O sea, el 10 doble que toneladas por nosotros. hectárea. En una sola cosecha, ojo. Uruguay como país que está pues en el cono sur, Claro, así como pasa también en el norte del mundo, solo tienen una cosecha de arroz al año claro, porque y tienen cuatro producen 10 estaciones, toneladas pero por no, no, hectárea. no puede, con 4 estaciones es imposible tener más de una cosecha. Exactamente. Entonces ellos producen 10 toneladas por hectárea y Uruguay, exportan 1 millón de toneladas porque ellos, el arroz que consumen es muy poco por un tema claro. cultural, ellos no consumen arroz. Pero lo exportan y tienen un sector arrocero, son 150.000 hectáreas, un sector arrocero muy dinámico. Pero eso es nuevo, Entonces, ¿no? Porque hace 40, 50 años yo no creo que Uruguay exportase arroz.
Eso tiene unos 30 años que comenzó y se ha convertido en un sector dinámico. Uruguay es un país muy agropecuario, ¿no? Ellos tienen, hay cuatro vacas por, 4 cabezas de ganado por persona O y es un más. país que tiene mucha vocación agropecuaria. Tienen una gran industria forestal, tienen una gran industria de celulosa, que sería también una de las salidas que podría tener el Ecuador, digo yo. La producción de celulosa, que sería algo La que podría celulosa, dar un para despegue lo económico, que ¿no? entiendan, es A partir de papel. maderas. La celulosa es papel. Producción para papel y cartón. Claro, Nosotros papel y cartón, tenemos que son papel y dos cartón. cosas hiper necesarias en nuestra sociedad moderna. El papel y el Don cartón. Rodolfo, el Ecuador importa más de 500 millones de dólares al año en bobinas de papel y cartón. Y podríamos, con un proyecto que involucre 200.000 hectáreas de bosques, estamos hablando de bosques de especies que ya tenemos aquí, como melina, como pachaco, como eucalipto australiano, como el mismo bambú, la caña guadúa. La caña guadúa, de paso, produce un papel de alta calidad. Sí. Eh, Podríamos ser exportadores, un proyecto de inversión que se genere aquí en el país. Podríamos exportar 2.500, 3.000 millones de dólares al año en celulosa y cubrir nuestras necesidades de cartón interna y abastecer a la región. Y sin embargo, Entonces, importamos eh, papel. papel, importamos papel, así es. Y- Y realmente estamos en zona ecuatorial. Aquí una especie de esas le va a producir en 6 7 años lo que en Uruguay o en Argentina o en Mucho más. Chile les está tomando 12 años Claro, por el clima. por el clima nuestro. Entonces podríamos tener una mucho mejor tasa de productividad. Claro, este es un proyecto enorme, es un proyecto que involucraría una inversión al país de 3.000 millones de dólares que debería hacerle una empresa extranjera de estas que están en este negocio a nivel mundial. Pero es algo que debería ser una misión del país de tratar de traer este tipo de inversión. Claro, pero Con el componente social de la parte claro, forestal, ¿no? pero con los datos que usted da y tomando en Sí. consideración que en el mundo lo que más hay es plata, un inversionista la va a ver clarita y va a decir, oye, pues si aquí está la pepa, vamos. Ahora, habría que lavarle el cerebro a los burócratas para que no jodan desde antes de que vengan, ¿no? Ese es el otro problema, ¿no? Pero bueno, Sí, asumiendo así es. que el Señor se les aparece y los convierte en personas inteligentes, lo cual ya es bastante, ¿no? Ok. ¿Qué más? ¿Qué otra competitividad? Bueno, si seguimos en el tema del arroz, obviamente aquí estamos hablando también de algo que puede también beneficiar a otros sectores productivos, pero hay que también dar un paso tecnológico, ¿no? No solamente estamos hablando de nivelación de suelos, hay que formar grupos de productores, grupos pilotos, porque si hay gente productiva, lo que pasa es que esta gente también se beneficia de este sector ineficiente, porque todo el mundo está esperando vender al precio mínimo de sustentación, que son $36 para la saca de arroz grano largo y 34,50 para el arroz grano corto. ¿Y Entonces, quién le va a pagar eso, perdón? es que eso es lo que siempre el sector productivo está presionando porque existen estos precios mínimos de sustentación. Y eso es algo que es insostenible en el largo plazo. Eso es algo que al final del día puede ser una medida paliativa y yo en eso comprendo la situación porque hoy vivimos una situación crítica con el problema que hubo con Colombia Sí, y la situación del excedente de arroz. Y obviamente salió el gobierno a comprar 20.000 toneladas de arroz sí, y yo no digo que eso esté mal, eso es una medida paliativa, pero pero en no el puede, largo plazo pero el eso es una gobierno no puede medida, pasarse todos los años comprando 20.000 o 30.000 o 40.000 toneladas de arroz. O sea, por eso es supuesto, un así parche es. y los parches no Eso es sirven de una nada. medida paliativa, un parche, así es, y eso no es sostenible, eso es lo No, peor pues, de todo, no eso es no es un sostenible. tema sostenible. Entonces, tenemos urgentemente que armar un programa piloto puede ser para ir mejorando productividad, para ir mejorando almacenamiento, entrar en temas de contratos de futuro, agarrar grupos de productores que estén dispuestos a vender a precio internacional y a exportar incluso ese arroz y hacerlo ya en serio. Y otro tema es usar herramientas que existen hoy, como por ejemplo la tokenización de la tokenización de activos reales, Ya, que en agricultura es algo que ya se está haciendo, por ejemplo, en Argentina.
Usted entrega su arroz, usted es productor de arroz, usted entrega su arroz Ujú. en un almacén autorizado, que puede ser Almaquil, que es el gobierno, por ejemplo, en el caso de Ecuador, o puede ser algún depósito privado. Ahí le verifican cantidad, calidad, y usted recibe un token electrónico a través de una aplicación, a través de un celular, a través de su cuenta de correo electrónico. ¿Ya? Y ese token electrónico, que a diferencia de una criptomoneda, está respaldado por un activo real, como mencioné antes, que Claro, en este caso sería el arroz, o claro. también puede ser para el maíz. Ajá. Eh, Ese activo usted lo tiene en una billetera electrónica que se convierte en ese momento en un medio de pago de deudas, medio de pagos tributarios. Si hace convenios con los supermercados, lo puede usar en las tiendas, lo puede usar en donde sea. O sea, es plata. Y En otras palabras, eso es es plata. plata. Plata respaldada por un Claro. bien real, Sí. insisto, ¿no? No, porque las Entonces, criptomonedas están respaldadas por la palabra del Señor nomás. pues, están respaldadas, así es. Sí. Y si usted eso lo respalda con un sistema infranqueable como el blockchain, que está Claro. ahorita mucho en boga, Sí. usted lo hace un sistema invulnerable, Sí. porque yo le estoy describiendo de forma digital lo que antes era un certificado de depósito de Claro. grano, Bueno. que en su momento se desprestigió por la corrupción. Sí. Qué raro, Pero ¿no? no, Qué extraño. no quiere decir que por la corrupción el sistema era malo. Los malos eran los corruptos, Claro, lógico. pero el sistema no, el sistema era noble. Entonces hay que volver a eso con tecnología actual y eso que sea una herramienta más, no solo para los agricultores que van a tener liquidez inmediata. Eso tiene varias variantes, ¿no? Usted puede tener un token, ese token le genera, por ejemplo, una línea de crédito automática en Ecuador, que pudiera ser una medida, o le genera inmediatamente liquidez en una billetera electrónica Claro. que la puede utilizar inmediatamente el agricultor. Pero a su vez eso también le abre una ventana al gobierno y a la economía nacional, porque eso le está creando liquidez inmediata para, para mejorar la masa monetaria. En este caso es un M2, lo que se llama, Claro. una pseudoemisión, Sí. una emisión monetaria electrónica. Que no es emisión Pero, monetaria, pero es plata. O sea, pero es no nos plata compliquemos la respaldada, vida. insisto, con un activo real, porque eso es lo Exacto. fundamental en esto, que está respaldada por un activo Claro. real. Está respaldada por algo que se puede tocar. Que sabe, Así ahí es. usted sabe dónde está. Ya. Así es. Eso involucra un par de reformas en el Código Orgánico Monetario Financiero, algo, inscripción en los registros, por ejemplo, del DCVALE, del registro de Ya. valores, pero eso es algo que está muy al alcance de quienes hacen las leyes y quienes tienen la decisión política de hacerlo. Es A una ver, cuestión simplemente de empujar el carro hacia allá y que haya estos cambios para mejorar la situación del sector. habría que ver Insisto, o si los sea, que hacen las leyes, que son los legisladores, en este caso los asambleístas, entienden sí. de qué está usted hablando, ¿no? Yo tengo mis dudas. Porque ¿sabe Bueno, qué? Así como usted habló de por el bien. experiencia personal del arroz, yo le hablo de experiencia personal en la asamblea. Yo estuve en la asamblea el periodo Así. 2009-2013 y les puedo garantizar que allá habían individuos que a duras penas entendían por qué 2 más 2 son 4. Entonces, Sí, lamentable, no, es verdad. lamentable es poco. Sí, O sea, sí, una me ha pregunta tocado ver también. antes de que se me vaya Sí, la idea. sí, ¿Qué tan mecanizado está el sector agrícola ecuatoriano? Tenemos todavía la idea mm, de que no, el tractor tiene que ser mío y solamente mío. En otras partes del mundo hay 100 o 50 agricultores que hacen una compañía o lo como se llame, y en vez de tener un sí. tractor que es mío, solamente mío, tienen 50 tractores para todos. ¿Aquí hay eso o no hay Eso eso? es uno de los problemas, ¿no? Pero un problema que está más anterior a ese, ¿Cuál? en el sector A arrocero, por ver, ejemplo, es la atomización del sector. El 79%, casi 80% de las parcelas arroceras del país son menores a 5 hectáreas. Y usted con 5 hectáreas no puede tener un tractor. no, pues ¿cómo O sea, paga? un tractor es demasiado Pues, alto no, el costo claro, para tenerlo para 5 hectáreas. no lo puede pagar, pues. Pero si se No lo puede reúnen, pagar nunca. pero si se Es reúnen un lujo 40, enorme. oiga, pero si se reúnen 40 o 50 de 5 hectáreas, ya estamos hablando Sí, de 200 o 250 hectáreas y ahí sí pueden pagar más de un tractor. eso es lo que proponemos, inclusive con un esquema de tasas de interés diferenciada para quienes se quieran asociar, para quienes quieran tener asistencia técnica. Por Ya. ejemplo, que el SECAP, que ahora no se tiene otro nombre, el CETEC se llama, parece. No, pero le cuento O, que lo o- están empezando a resucitar. ya, el Cuando SECAP, allá, por ejemplo, debería formar
a los propios agricultores o a sus hijos, a los que estén viviendo todavía en el campo, porque el problema del abandono del campo sigue siendo grave, pero necesitamos formar técnicos que realmente trabajen en función de la técnica, valga la redundancia, no de la venta de agroquímicos, que se basen en umbrales económicos de uso de insecticidas, de herbicidas, de fungicidas, para que eso baje los costos, o optimice, mejor dicho, los costos de producción de los arroceros, de todo lo agrícola en general, del maicero, de todo. Entonces, eso hace falta, porque falta, yo respeto mucho el conocimiento ancestral, como dicen por allí, pero también hay que estar de acuerdo que las técnicas modernas también demandan conocimiento que no se tiene. Y Sí, eso es porque, lo que necesitamos formar hoy. sí, Técnicos porque, de campo, claro, que no porque se basen en recetas de que a los cuantos no. días yo le aplico este insecticida, porque eso le está haciendo mucho daño al sector agropecuario. Vea, lo que usted acaba de decir, exagerando la comparación y el argumento, es como que se pretende en las facultades de medicina tener cátedras de conocimiento de medicina ancestral, porque supuestamente los incas o los aztecas ya hacían trepanaciones de cerebro. Oiga, no joda, Claro. hemos avanzado una barbaridad. O sea, se lo pongo igual en la agricultura, por favor. Es así, es que exactamente así es. Miren, las civilizaciones precolombinas hacían agricultura, sí, pero Sí, la hacían en ciertas zonas y en sitios que ellos podían controlar bien. Eso ya no se da, pues la agricultura, no se daba lo que hoy se da, la agricultura, se va a Manaví, ve esos maiceros sembrando en loma, no, pues que a mí me da pena, digo, para eso me compro un loto mejor, ¿no? Porque realmente es una lotería eso, eh, sembrar en, sembrar en estas lomas con este régimen de lluvias que este año, pues el invierno ha sido bastante irregular y ha causado algunas pérdidas realmente no ha habido en cultivos de invierno, maíz. porque le cuento que al menos acá por Guayaquil, los 2 meses que más llueve, que son marzo y abril, junto con febrero. Febrero Sí, llovió. En marzo sí, hubo 4 aguaceros, 4 de 31 ajá, días que tiene marzo. Y en claro, abril hubo 2 o 3. Eso no sí, es invierno. Y ahorita nos cayó un aguacero, un diluvio universal, nos cayó el domingo en junio, en junio, así es. cuando en junio no llueve. Que yo me Claro, acuerde, ya en junio junio es no, verano. no, verano. Sí, A ver, sí. ¿qué hacemos, Realmente, jefe? Pues, ¿qué hacemos? Aparte de todas las reformas de leyes que habría que hacer en la Asamblea, rogando que los asambleístas no tengan como modelo de vida a la burra de Balaam que cita la Biblia, sino a gente que quiera hacer progresar al país. ¿Qué hay que hacer y en qué orden? comienza esto con políticas públicas, ¿no? Y esas políticas públicas deben comenzar a reunirse con los productores. No puede haber un divorcio ahí entre lo público y lo privado. Tiene que haber No, ya una cooperación y una concientización del sector. Y lo digo yo, que he sido, insisto, productor arrocero. No podemos seguir nosotros simplemente esperando que este año sea el precio mínimo de sustentación y con eso escudarnos en que tienen que comprarme el arroz a este precio. Porque igual, por más que el gobierno intervenga, siempre hay este tipo de distorsiones de mercado y se termina pagando barato el arroz. Porque igual, mire, hay una realidad que no se menciona mucho y que usted no la encuentra en las estadísticas, el pero el norte contrabando. del Perú, que produce muchísimo arroz, Mm, el norte del Perú, o a los productores del norte del Perú, que ya tienen una utilidad razonable, ellos les conviene más vender el arroz hacia el Ecuador por claro, el precio mínimo de sí, sustentación que mandarlo a Lima, que es el claro. centro más poblado del Perú, que tiene 10 millones de habitantes. Perú tiene 25 millones de habitantes, están concentrados básicamente del centro hacia el sur, son las ciudades más grandes. Entonces, mandar un camión de arroz de Tumbes a Lima Es es lejísimo. mucho más caro que enviarlo A al otro lado de la Guayaquil. frontera. Así es, Y exageremos, mandarlo a exactamente. Guayaquil. O sea, Tumbes de Guayaquil está a menos de la Sí, mitad de distancia que Tumbes de Lima. A menos. exactamente. Entonces ese arroz termina pasando por El Oro, termina Termina pasando por pasando por donde ha Salinilla, pasado termina toda pasando la por vida el Macará. contrabando. De ida y vuelta, Y, el diésel, la y, gasolina, el arroz, las armas, etcétera. Todos y los en pasos todo, o sea, fronterizos. mire, por ahí pasan más o menos unos 15.000 quintales de cebolla todos los días. La ¿Qué? cebolla que consumimos, quince sí, mil sí, la cebolla que consumimos en Ecuador es peruana. básicamente es cebolla traída del Perú. Algo se produce en la sierra, pero básicamente mucho es traído del Perú. O sea que si las Entonces, cebollas, por arte de magia, pudieran cantar un himno nacional en Ecuador, cantarían el himno nacional del Perú, porque son sí, peruanas.
De hecho, la cebolla, nosotros le llamamos cebolla paiteña, Claro, paita. claro, es que, Entonces, pero recuerde que en la mitología ecuatoriana, Paita y sí, Piura eran de Ecuador, acuérdese. claro. Bueno, sí, es verdad, pero esa Claro, cebolla paiteña claro, viene de allá ahora, ¿no? Sigue claro, viniendo del Perú. es la cebolla Y- pues, que es color marfil, blanca, pero no se le dice blanca porque hay la cebolla blanca que es la larga esa La, la que ni se larga, parece sí, a la cebolla. cebolla perla. Yo no sé por qué le llaman cebolla a eso, si es totalmente distinto a la colorada y a la paiteña o perla. Pero bueno, Claro, así es. No tiene bulbo. no, pues, es una Una cosa cebolla sin rara. bulbo. Es de hoja. Ya. O sea que ya tenemos, a ver, Perú nos vende arroz, nos vende cebolla colorada. Oiga, el Perú cuando... Ya entran sandías, limones, Pero eso, naranjas. perdóneme, el Perú no producía eso. Así es, yo estoy de acuerdo. El Perú, como le digo, el Perú tuvo un salto fundamental con las obras que hicieron, con las políticas de inversión y las obras de riego que se realizaron. Ahí hay dos proyectos enormes, ¿no? El proyecto Chavimochic, que es el que está en Tumbes, que es el que riega con las aguas del río Tumbes, que al norte de la frontera de ellos se llama Río Puyango. O sea, Claro, el río Puyango ecuatoriano es el mismo río claro. Tumbes al pasar la frontera. Por eso le llaman el Puyango Tumbes. Puyango Tumbes, que ahí está un proyecto incluso que está sin concluirse, y ahí hay un problema también grave de metales pesados en el agua de la minería que viene de Ecuador, que es un tema también bastante grave que el Ecuador también es responsable de eso, que en algún momento Y, tiene que solucionarlo, ¿no? sí, porque al Porque, paso que va nos va a causar un problema internacional con el Perú que va a decir, oye, me estás envenenando el agua. y nos estamos escupiendo para arriba, porque Claro, insisto, o sea, estamos importando arroz de allá y ese arroz es regado con la misma agua que mandamos nosotros por el río Puyango, que se transforma en el claro, río pues hubo Tumbes. el proyecto binacional, pues el Puyango Tumbes cuando firmamos la paz. ¿Quién lo aprovechó? El Exactamente. Perú. Nosotros hemos aprovechado algo, solo por preguntar. Les juro que no es No, por es que molestarlo. ¿Hemos realmente aprovechado algo del proyecto binacional? Nada. ese proyecto quedó inconcluso porque en el Perú hay una zona protegida en Tumbes Ya, que hasta ahora ellos legalmente no la han podido modificar. ya. Y eso, hay una represa que está obligado a hacer el Perú allá que todavía no lo ha podido hacer. Pero se sigue regando igual, el proyecto se sigue abasteciendo con el agua del río Puyán. Ya, ok. A ver, Entonces, arroz, cebolla colorada, así otro producto que no sea fruta, usted me mencionó frutas, que no, o sea que sean los vegetales de que la sierra ecuatoriana, en teoría, es la que nos da de comer. Ya me dio miedo preguntarle, ¿la papa también viene del Perú? no, la papa sí, Ah, sí es producto de... ya, No ha habido... no ha habido mucho ese tipo ya. de contrabando de papas, pero sí de frutas sobre todo, De ¿no? fruta sí. De frutas sí. Nosotros en papa sí estamos todavía en niveles de producción adecuados, ¿no? Falta mucho también que hacer porque también es un sector con problemas. Las fluctuaciones de precios son bárbaras en la papa, pero es algo que sí todavía, gracias a Dios, tenemos variedad y tenemos producción nacional. No, Lo pues que debería haber más investigación es para producir la famosa papa frita. Aquí tenemos algunas variedades, pero no ha pero las habido, cadenas la gran mayoría de internacionales, por papa ejemplo, frita que usted se come es importada. es que le exigen las cadenas internacionales Sí, de fast food, le exigen que tiene que ser la papa que ellos usan. Y la papa que así ellos es, usan viene de Canadá, básicamente. Lo cual no entiendo así muy es. bien cómo Canadá, que es un lugar bien cálido, no sé, será en verano, nada más, porque Canadá hace un frío del carajo. ¿Cómo Claro. es que Canadá produce papa? Yo debo ser Sí, ignorante, pues no entiendo. viene bastante de Canadá, viene algo también de Europa, ¿no? De Holanda, de Bélgica. Mire, Holanda, un país pequeñísimo, y también nos manda para acá cualquier cantidad de productos también importados. Pero realmente sí, en lo que es papa, nos falta investigar para sacar bastones de papa aceptables para las cadenas internacionales de comida rápida, sobre todo. Claro, porque la Pero cadena nuestra papa internacional, nacional también es de buena calidad. O sea, claro que de buena. yo prefiero una papa ecuatoriana que una papa importada No, yo realmente, también, en la mayoría perdóname. de los casos. Yo, para sacarme el chuchaque hace muchos años, yo tenía 23 años y trabajaba en Maciza, y por razones de que se traspapelaban centenares de miles de piezas sanitarias, tenía que volar a Tulcán con frecuencia, un vuelo que no sé cómo será ahora, pero en mis tiempos, Terrible, terrible, sí. Cuando es uno iba de terrible. Quito a Tulcán,
podía llevar 30 pasajeros, porque cuando salía de Tulcán para Quito Claro. podía llevar 19 porque la pista era corta. Cuando pasaba el Así es. Valle del Chota, el avión se hacía así y así, Sí. y de 40 fulanos, 68 iban rezando el rosario, nadie sabe de dónde salieron los otros 28. Pero en el mercado de Tulcán, apenas lo abrían, iba con 2 amigos de allá, el señor director de aduanas y el vistaforador, porque los sanitarios nuestros venían de Colombia, eran marca Mancesa, a alimentarnos 6 de la mañana ahí en el mercado de Tulcán. Oiga, la primera vez yo pensé que estaba repluto y que estaba alucinando. La primera vez que vi una papa de Tulcán. Oiga, eso es una bestialidad. Es una Claro. macropapa, pero buenísima. Sí. Buenísima y con hornado y con una cervecita. Sí, y recordemos una cosa, que la papa tiene origen andino. O sea, Claro. la papa originó, esa papa que llegó a Canadá, llegó Salió de aquí, originalmente Bolivia, de la Perú, zona Ecuador. andina. Sí, señor. Bolivia, Perú, Ecuador, y llegó a Europa también, y salvó a Europa, ¿Cómo? ¿no? Lo salvó de la hambruna. Salvó de la hambruna, y le digo una cosa, nos salvó de las invasiones del Imperio Turco Otomano en Europa. Sí. La papa, el oro de Potosí, el oro que había en Europa gracias a América, más la papa y el maíz, que aumentaron Sí. la población a un 25% en ese momento, fue lo que permitió resistir el Claro. embate turco-otomano en Europa. Claro, fue El lo que sitio de permitió. Viena y Claro. la batalla de Lepanto. Correcto, son los 2 puntos de inflexión, porque a ver, Así es. aunque a algunos no les guste, el Islam, que sale de Arabia, el momento histórico de mayor potencia militar, porque cultural creo que no, pero militar del Islam no fue árabe, fue el imperio de los turcos otomanos, Así es. que, como usted bien dijo, se los logró parar con las completas en las murallas de Viena gracias a la caballería polaca que llegó a tiempo. Así es. Y en Lepanto la Santa Liga, que además la comandaba don Juan de Austria, el hermano, un hijo ilegítimo de... Hermano de Felipe Sí, II. pero que Felipe II era un pendejo y don Juan de Austria era un genio, pero el otro era el rey. Pero mire lo que hubiera Así es. sido si hubiera sido al revés. Cosas Complicado. oiga, don Juan de Austria era un genio militar. Así es. Felipe También, II, existió otro sitio en Viena también. Felipe aparte II era, del de- oiga, Felipe II era tan pelotudo que cuando derrotó por segunda vez terriblemente a los franceses que vivían peleando, en vez de tomarse París, se fue a rezar al Escorial. Claro. El fanatismo así es. religioso es peligroso. Pero bueno. eso ha significado la papa y el maíz americano. Bueno, ¿no? a Irlanda lo salvó de morirse de hambre. Claro, El no, sí, maíz. en Irlanda fue vital y creó, y también pues de ahí viene el vodka, ¿no? La papa No, es la que pues, genera el pero eso es impulso del vodka. Polonia. Po. En Polonia lo que lo y salvó del Rusia, hambre que fue se la papa. pelean Por eso es que así. Polonia es Polonia es un gran productor de papa, pero Así es. enorme, lo cual uno dice, Sí. ¿cómo? Pues que Polonia produce papas y la papa es de acá. Sorry, Polonia produce harta papa. Sí, así es. Y La buena. papa es una de las cosas que salvó Europa. Sí, sí, sí. Por eso le digo, atrás de esto siempre hay que tener, algún momento yo recibí una clase de geopolítica de la agricultura y Ajá. siempre se nos explicaba esto, ¿no? Claro, De que papa y las maíz. grandes civilizaciones que han prevalecido han tenido siempre ejércitos fuertes, sí, obviamente, pero han tenido atrás de ellos un sector productivo, un sector agropecuario muy fuerte que les ha permitido alimentar a su gente y alimentar a sus ejércitos. Es que es muy simple. Las que- Vea, un Así es. tonto, un individuo bobo, estoy haciendo una ironía, ¿no? Bien bobo, bien incapaz, bien tarado. Un tal Napoleón Bonaparte, pero Napoleón I, no el imbécil que tuvo por sobrino, tiene una frase genial. Un ejército marcha sobre su estómago. Vaya pues pelee sin Sí. comer. No puede. Claro, sí. Así de Ellos simple. inventaron las conservas, ese ejército Sí, napoleónico. claro. ¿no? Pero, Así es. oh, Dios mío, uno sale... Nosotros tenemos... Vea, hay países que no tienen ni remotamente el potencial que tenemos nosotros, pero se han sacado la madre. ¿Será que cuando uno no tiene las cosas a mano se tiene que forzar y pensar más? Pero lo cierto es que están re bien. Estamos hablando de agricultura ahorita, Sí. no de tecnología de chips ni de nada. En cambio acá que Claro. tenemos prácticamente todo,
que exagerando uno tira por ahí una pepa de árbol, ¡boom! Carajo, salen 20 árboles. No. ¿Cuál es el problema? Que tenemos un problema genético, no somos masoquistas. ¿Cuál es el problema? Problema cultural, aquí también hay el individualismo, que los costeños somos más Sí, individualistas, hay que reconocerlo. sí, es correcto, es Ese verdad. individualismo también en exageración nos hace daño porque no tendemos a asociarnos, ¿no? Somos muy desconfiados. El Montubio es muy desconfiado, somos muy desconfiados del Oiga, Montubio. pero es que sabe que, como me contaba a mí alguien de por allá, a veces sí tiene razón. Sí, también. Nunca, siempre hay un vivo en la manada, también, y eso sí es verdad, ¿no? Hay que tener precauciones. Sí, como bien dice Pero el en ingeniero eso, Alex Alcíbar, que es nuestro invitado el día de hoy, siempre hay un vivo en la manada. Y oiga, por estos barrios hay más de un vivo en la manada. Hay algunos vivos. Andan es compitiendo. verdad. Sí. Hay que andar siempre con los ojos bien abiertos. Una Y es verdad. pregunta. Sí, El, si se algún día, por hoy, gracias al Señor, los ecuatorianos cambiamos las leyes, implementamos la tecnología, ¿cuál es el verdadero potencial sin mitología de la cuenca del Guayas? O sea, la plena. sí, Porque la mitología, usted ya sí, sabe que a Abdón Calderón le volaron los dos brazos, las dos piernas, claro, pero sostenía la bandera y la espada con la boca y encima gritaba adelante. O sea, aparte de ser un monstruo, era ventríloco. Pero a ver, claro, sin mitología, ¿cuál es el sí. verdadero potencial de la cuenca del Guayas ampliada? O sea, la gran zona que podría producir y que algunos dicen que podría alimentar al mundo. Le digo, no joda, el mundo tiene 8.000 millones, pues ubíquese. Pero ¿cuál es el verdadero Mire, potencial? la cuenca del Guayas tiene un potencial enorme. La cuenca del Guayas, que es lo que comprende desde, digamos, desde Daule Peripa hacia abajo, Ajá, que comprende la mitad de la provincia de Manabí, la provincia de Los Ríos, Guayas, parte incluso de la provincia de Bolívar, claro. La Guayas, parte baja de Bolívar. y eso riega también, porque el agua del Daule riega Manabí, riega Claro, el por el Peñón de Santa trasvase, Elena, el el famoso trasvase, trasvase. que es subutilizado, porque mire, eso es una pena. Yo siempre comento, yo cuando me gradué de la universidad, mi primer trabajo, yo trabajé en una fundación y nosotros sembrábamos espárrago, el UC 51, que era la variedad del momento, de moda, Ya, que era traída la semilla de California, que traer la semilla fue una tortura, un martirio. me La primera imagino. semilla se perdió en la aduana, la segunda semilla hubo que traerla en De maleta, contrabando, claro, sí, ella le de iba a decir, contrabando. es que si la Así volvían es. a pasar por la aduana, se volvía a perder en la aduana. Así es, exactamente. Entonces, esa semilla nos- y sembramos, hicimos los semilleros, vinimos, riego por goteo, última tecnología en Santa Elena, en una Y, comuna. claro, Y siempre recuerdo que tuvimos la visita de técnicos peruanos que vinieron a ver cómo nosotros estábamos sembrando espárragos. ajá, Y hoy el Perú es el primer exportador mundial de espárragos. ¿qué? Es Entonces, el primer eh, exportador mundial de espárragos. así es, exactamente. Entonces, nosotros allí que comenzamos, algo había comenzado en la sierra, el espárrago comenzó como un cultivo en la zona de Sí, Ambato, sí. y ahí comenzó la viveza, la típica viveza criolla, por eso digo que hay que tener los dos ojos bien abiertos, que pasó también con el mango en Guayas. Le vendían unos arbolitos bien bonitos y unas plantitas de espárragos bien bonitas, pero eran plantas originadas a partir de los frutos que daba la plantita, que ya no era el híbrido, o que ya no, en el caso del mango ya no era un mango injertado. Entonces, esa viveza criolla le ha hecho mucho daño al país, porque eso ha hecho que mucha gente que invirtió a la hora de la cosecha, pues sacó otra cosa, Claro. no era. En el caso del híbrido, la planta ya de segunda generación no tiene el mismo vigor, no tiene la misma producción ese espárrago. Entonces, eso pasó en el Ecuador, lastimosamente, con el tema del espárrago. No, pues usted me ha dado Pero foco. O sea, el empezamos problema nosotros, fundamental que hay en la cuenca del oiga, Guayas, en nosotros el proyecto empezamos Santa con, Elena, ingeniero, nosotros sí, empezamos con lo del espárrago y si le entendí bien, vinieron, sí, perdón por la palabra, unos espías peruanos para ver cómo era la cosa y ahora el Perú es el primer exportador de espárragos del mundo. ¿Sabe así, qué? como ha venido mucha gente al Sí, no, país, no, aquí no, han no. venido gente de Costa Rica, Eh, gente de Colombia, y se llevan cultivos, se llevan las plantas, y Vea, allá terminan siendo exitosos esos cultivos y nosotros nos quedamos eh, en soletas. demos Pero, gracias a pero Dios que no dan el premio Nobel al cojudo.
o a la cojudez, Ya porque nos lo hubiéramos ganado, ganamos. Nos lo ganamos, algunos- pero nos ponen en descarte. Sí, pues ya, no pero puede vea, ser. el problema del proyecto Santa Elena, ya que usted tocó el proyecto Santa Elena, Ajá. el trasvase, El trasvase. es que ahí nos topamos con algo que es atávico, que es este problema, que en realidad no es un problema, es algo una situación mal manejada, que es la famosa ley de comunas, que está Ah, protegida por las 20 constituciones que ha habido en el país y antes de eso por el rey de España. sí. Sí, Entonces, por el rey de España, eso es lo que la gente no sabe. entonces ha habido una situación porque esas tierras que son comunales son inembargables No, y por lo tanto no se puede hacer crédito no, y eso se convierte en un obstáculo para el desarrollo agropecuario. Hay que buscar una solución híbrida que sea aceptable por los dueños de esas tierras que son las comunas, donde incluso hay mucha irregularidad en la venta de tierras, porque yo me he topado ya, yo he asesorado a clientes, a personas, a agricultores, y realmente uno se topa con situaciones donde hay 3, 4, 7 escrituras en una misma propiedad, de propiedades que son comunales. Viene la comuna tal, lo pone al fulano ah, comprador, lo pone de comunero y le asigna unas tierras. Pero eso legalmente yo siempre he asesorado a mis clientes, digo, eso es un problema porque ahí hay una situación de que eso no se puede ni heredar, no se pueden hipotecar. no, no. Vea, la Entonces, solución es eso ha muy simple. generado La solución es que simple, pero sí. necesita alguien así como Alfaro García Moreno y Vicente Rocafuerte. ¿Cuántos, ¿Cuántos podrán ser los comuneros de la zona de Santa Elena en número? ¿Cuántos Todavía hay podrán? miles de comuneros, Pero, hay miles de comuneros. pero Lo serán que pasa 100 es que ya mil. no tienen nada que ver con la producción. Pero le Hay pregunto, gente que no está en producción, eh, hay zonas que no tienen ya, riego. estos comuneros, todos estos comuneros, por ejemplo, Olón es comuna, Sí, ya, pero todos estos comuneros, ¿qué serán? 100 mil, exagerando. sí, puede ser. ¿Y cuántos somos los Sí, ecuatorianos? 18 millones. sí, ajá. Entonces a mí me enseñaron, y lo estudié en filosofía y lo estudié en otras cosas Sí. más, que el bien común está por el bien de los grupos o el bien de los individuos. Tiene que haber una Sí. reforma constitucional y acabar con la pendejada. Porque si no seguimos anclados, destruyendo. ¿De qué comes? A ver, ¿de qué va a comer esa gente después? Bueno, sí, lo que pasa es que algún momento yo propuse una solución híbrida, ¿no? Que se permitan contratos de largo plazo ahí, que permitan hacer inversiones, una especie de proyectos BOT para la zona, Ah, digamos, sí, ¿no? Construcción, operación y claro. transferencia, que le permitan tranquilidad al inversionista, que tengan un marco legal adecuado, porque ha habido interés. En algún momento incluso yo trabajé en un perfil para una empresa internacional interesada en terrenos que eran comunales, y hacerle una propuesta al gobierno de turno en ese momento para que le concesionaran, eran 14.000 hectáreas por 35 años, y ellos pues se comprometían a hacer las inversiones de riego y todo y generar empleo en la zona, y luego se las devolvían a los 35 años a la comuna. Pero no prosperó. O sea, hay que buscar soluciones de ese tipo porque mal o bien estos señores comuneros también son propietarios, dados por el rey de España, ¿no? O sea, no O es sea, algo ni siquiera inventado por los ecuatorianos. tienen unos títulos de propiedad más antiguos y estrictamente más legítimos que el de cualquier compañía o persona potentada de Sudamérica. Sí, es verdad, Porque el pero dueño de son todo en era el ese rey de España, sentido pues tierras acuérdese. estériles, ¿no? Acuérdese Sí, que el rey de España era dueño de todo esto. ¿Qué? así es. Así era la vida, ¿por qué vamos a hacer? Sí, ahí hay incluso una historia que debería alguien hacer una película, que es del cacique de Jipijapa, ¿no? El Manuel Inocencio Parrales Iguale, que viajó a España, pues Claro, él fue el que le cayó en gracia al rey para hacer estas cosas. sí. Pero Entonces, es lo una cierto es que situación ya no que, tenemos al rey y en una parte del Quijote, vea usted que el Quijote escrito en fines del siglo XVI, principio del mm, XVII, el Quijote le dice a Sancho, Sancho, tú sabes que yo nunca he sido partidario de reyes, ni de duques, ni de estas cosas, pero viendo tanto sinvergüenza, pelafustán, ahora que, como decía el maestro Alberto Borges, tanto gañán, tanto ganapán, tanto pelafustán que interviene, gandul. tanto gandul, que vuelvo a sostener que mejor es con los reyes.
Terminó diciendo eso Cervantes, ¿no? Que he oído que era un tipo medianamente inteligente, ¿no? Solamente se escribió el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que es probablemente la obra cumbre de la literatura universal. Claro, Ahí está el español, lote de así la es. Ilíada, o sea, considerando el época en que se escribió, también es una monstruosidad. Pero bueno, Claro. ingeniero, yo le agradezco enormemente su amabilidad. No, y ¿Cuándo hacemos muchísimas un gracias y programa? mil Oiga, disculpas, tenía que estar en el set, pero se me no, complicó no se por una situación preocupe. Igual, personal. oiga, desde que se inventó esta cosa, es casi lo mismo. Es una maravilla, Sí, ¿y sabe exactamente, así qué? es. Yo espero que antes de que me muera, pueda tener un programa con usted en el que hablemos de lo que ya se hizo. Porque cada vez hablamos de lo que no se ha hecho, Claro. debería hacerse, ni siquiera hay indicios de que lo quieran hacer. Y bueno, ¿qué podemos hacer ahí? Bueno, esto es una situación muy grave, ¿no? O sea, la humanidad, apenas ya en 25 años tendremos más de 10.000 millones de habitantes en el planeta. Y nosotros dependemos mucho de alimentos importados, ¿no? Y es un tema urgente que tenemos que corregir en lo que podamos, porque no vamos a poder producir No, todo, pero lo que podamos producir hay que producirlo bien y mejor. y sí, Y es el y, reto que tiene el país. y prepararnos bien porque los próximos conflictos serán por agua y por comida, no por petróleo, Exactamente, así por es, agua y por así es, comida. Ingeniero, así muchas gracias, le exactamente. mando un abrazo. Rodolfo, Gracias. buenos días y muchas gracias por la No, no, oportunidad. por favor, Siempre a las órdenes. Gracias. gracias. A ver, problema cuando uno tiene un programa con la persona que sabe del tema. Uno sale pero con ganas no sé de qué. Por un lado sale deprimido, con ganas de sentarse a llorar. Por otro lado sale cabreado, con ganas de fusilar a todos estos hijos de la gran flauta, por no decir otra, que no han hecho nada. Nada. Galo Plaza, el presidente Galo Plaza, hizo. ¿Sabe quién era el ministro de Agricultura de Galo Plaza? Don Clemente Yerovi. Y díganme pues que ahora quién es el Galo Plaza y quién es el Clemente Yerovi. No hay, como decía el pájaro Febres Cordero, cuando escribía ahí en el hoy. No hay, con U, no hay. Ya Colombia se demoró unos días, pero ya derogó decreto que imponía el arancel recíproco del 30% a productores ecuatorianos. Este individuo de Petro, que como dice el maestro vicepresidente Rucao, fue ex canciller y es vicepresidente de Carlitos Saúl Menem. El problema del hombre es que consume lo que vende. Una lástima, ¿no? Consume lo que vende. Este fue el primero en saltar porque le habían puesto los aranceles. Lacan, todos fuimos a Lacan. Lacan dijo quítenlos, el Ecuador los quitó de inmediato. Y este cojudo se demoró lo que le dio la gana. Seguramente estaba bajo los efectos de lo que consume. Porque parece que le encanta el tricófero y tiene gripe. Entonces él usa un remedio ancestral que no es colombiano. Ese remedio ancestral es de Bolivia y Perú. Pero parece que lo usa. Porque lo vende bastante. Colombia lo vende bastante. Me queda que 2 minutos. Aunque siendo estrictos, yo me estoy dando cuenta de un patrón. ¡Gah! Se me carga a mí. Pero a la... Claro, lo que pasa es que yo soy uno, estos son a veces 4 y a veces 6. También Gerhard tendría que estar loco por cargarse las 6. Ahí hay gente peligrosa, la consuleza del Averno, el woke. O sea, vamos con cuidado, ¿no? Hoy día se pasaron 4 minutitos nomás. Así que yo voy a decir algo que quiero decir. Así como nuestro invitado de hoy fue muy claro de que lo que pase con el tema comida en el mundo nos va a impactar a nosotros, deberíamos de ser, debería de darnos el cerebro para entender que lo que pase en Colombia y Perú, porque lo que pasa en el Océano Pacífico escapa al control de nadie, ¿no? Ya, nos importa. Por tanto, nos importa y mucho el resultado de las elecciones en el Perú. Y el próximo 21 de junio vamos a tener la votación de la segunda vuelta presidencial en Colombia, pero ahí se sabe rapidísimo, ¿no?
Yo lo voy a llamar a un miembro del Tribunal Electoral que es amigo de aquí, del CNE, para tratar de invitarle un programa para que nos explique qué carajo es lo que hace Colombia, que le permite que en una hora tiene un preconteo que se equivoca por menos de un punto cuando hacen el escrutinio. Menos de medio punto. Ahora, en el Perú sí están. Yo no entiendo cómo un país que ha progresado tanto. Vean, vinieron a copiarnos los espárragos, ahora son el primer exportador de espárragos del mundo. No producían un puñetero grano de arroz, ahora tienen doble de producción por hectárea que nosotros. Pero sin embargo, electoralmente valen triple. Votaron el domingo, estamos martes. Están en el 95-96% de las actas. Ah, pero han contado solo el 4% de las actas del exterior. Y en el exterior están habilitados para votar 1,5 millones de peruanos, de los cuales se cree que en esta elección han votado 470,000. O sea, con una diferencia casi de nada que se tienen entre Castillo y Keiko Fujimori, 400,000 votos es una brutalidad. Ah, ¿sí sabe cómo hacen en el Perú? Los votos del exterior hay que llevarlos personalmente. O sea, no me joda. O sea, ¿qué mandan? Delegados a distintas partes a buscar los votos para que los lleven personalmente. Como los peruanos han demostrado, claro que Sofocleto, a ver, ahí viene la dicotomía. Sofocleto, su primer libro fue Los Cojudos, y en el prólogo dice, Dios hizo a los cojudos para que los demás peruanos no nos muramos de hambre. Pero después hizo a los pendejos. En el Perú el pendejo es el gran sapo. Es el que le vende al Gil la Estatua de la Libertad, el malecón con Bolívar y San Martín, y se lo vende y ya. Pero ¿cómo puede ser posible que tengan un sistema electoral casi prehistórico? ¿Cómo puede? Aquí, a ver, aquí. Lo de la primera vuelta en el Perú hubiera originado una guerra civil. Imagínense que en Guayaquil o en Quito, las dos ciudades más pobladas del Ecuador, pues se lo puse en ese orden, antes de que se me resienta alguien de la capital de la República, ¿no? Guayaquil es más poblado. Y eso que Guayaquil era Durán. En cambio, el cantón, el distrito metropolitano de Quito es más de la mitad de la provincia del Pichincha. Y aún así, no nos alcanzan. Ya. Imagínense que aquí en Guayaquil o en Quito se hubieran demorado 6 horas en abrir un montón, no una, ni cientos de mesas. No porque no había gente, no habían llegado los materiales. Porque la OMPE, que es el equivalente del CNE, del que aquí hablamos, le tiramos caca en cantidades navegables. Entonces a la OMPE le tenemos que tirar lo que sabemos, pero derretido, congelado y metido vía supositorio. ¿Sabe dónde no hubo camiones? No hubo camiones para entregar el material electoral, no en la selva, ni a 4.200 metros cuadrados de altura, como dijo un exdirigente deportivo. El pobrecito creía que la altura se medía en metros cuadrados. Él era muy inteligente para otras cosas, pero para eso no. En Lima hubo un montón de mesas que se abrieron a las 11, 12 del día. Aquí se hubiera armado una guerra. Con razón, pues además, porque no hay derecho, pero nosotros, que en otras cosas estamos bastante más atrasados que los peruanos, aquí no es que contrataste una compañía privada para que te lleve el material electoral, que es lo que no llegó. Aquí lo lleva el ejército. Y lo lleva 2 días antes, o un día antes. Allá, ¿cómo habrá sido el lleve de la OMPE? Que lo contrataron con empresas privadas. Que uno podría decir, bueno, si lo hicieron bien no había problema. Ah, no. A una empresa que le dieron una gran parte de Lima. No tenía camiones propios, los tenía que subcontratar. O sea, nosotros estamos mal, pero no llegamos a esos extremos. O sea, en el Ecuador, si hay una elección presidencial de segunda vuelta, el martes ya sabemos quién ganó. Allá no saben todavía. Tanto no saben todavía que ninguno de los dos ha salido a celebrar nada. Porque la distancia es tan chiquita además, pero tan chiquita, ¿ya? Que medio la soplan y se vuelve a virar. Entonces esperemos, porque sí nos importa lo que pasa en nuestros dos países vecinos.
Que ya termine pues de contar, pues que gane alguien, pero que gane. O sea, yo espero que gane la señora Fujimori, porque yo no puedo estar de acuerdo con un individuo que tiene a 2 o 3 individuos que fueron parte de Sendero Luminoso, una organización terrorista criminal salvaje entre sus senadores y diputados. A ver, bien clarito. Creo que su jefe, el señor Castillo, que está preso por golpista, y él, el señor, vea lo que es la coincidencia. Este tipo se llama Pedro Sánchez. El ladrón sinvergüenza que es primer ministro de España se llama Pedro Sánchez. Bueno, le queda poco tiempo, ¿no? Le queda, porque está aferrado como loco, no quiere llamar elecciones anticipadas porque pierde el puesto, le vamos a meter una paliza del carajo. Pero mientras más la siga demorando y mientras más escándalos de corrupción le salgan al Partido Socialista Obrero Español, el último es el señor Rodríguez Zapatero, que era el lobista de Maduro y de Chávez, y que le encontraron en su casa y su oficina joyas y relojes, pero por varios millones de dólares. Pero ¿cómo era lo que decía Rodríguez Zapatero? Nosotros los socialistas no tenemos nada para poder dar todo. ¿Sabes qué? Eres un sinvergüenza y juela grandísima flauta tú. Nos vemos mañana. Chao. RTP. Inicia